buenos días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión los saludo desde este predio que se llama El Peregrino, tiene 6 hectáreas de extensión, se dedican a la producción lechera, también a la explotación de los cerdos. Hay que tener presente que ellos implementan todo tipo de estrategias para salir adelante porque en este momento continúa la crisis en el sector agropecuario de nuestro país por el alto precio de los fertilizantes, también por los fuertes aguaceros que dañan las vías y también los cultivos. Bienvenidos al capítulo de hoy. La formulación de proyectos es para muchos un verdadero dolor de cabeza, en el que gastan mucho dinero debido a que tienen que delegarlo en terceros. Les aterroriza teorizar un problema, argumentarlo, plantear soluciones y sobre todo llevarlo al papel. Para otros es la única manera de conseguir recursos económicos. La presencia de moscas y malos olores en el sistema de semiestabulación ovina llevaron a un productor de Ubaté, Cundinamarca, a restablecer el equilibrio microbiológico de las camas de su explotación a base de viruta de madera, a través de la técnica de microorganismos eficientes. La cachama es uno de los peces que más se producen en Colombia. Estos animales son muy apetecidos en el mercado por su buen tamaño y bondades nutritivas. A continuación conoceremos la cadena productiva de esta especie y los requerimientos que se deben de tener en cuenta para su cría. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Técnicamente, formular un proyecto agropecuario no es más que plasmar una idea de negocio en el papel, es decir, una idea que a futuro nos deje utilidades tanto económicas como sociales, la generación de empleo, por ejemplo. Por eso se dice que quien recibe el texto debe quedar totalmente convencido de apoyarnos, debido a que en ese documento, que por cierto debe ser claro, conciso y preciso, identifica 3 características fundamentales: rentabilidad, productividad y competitividad. Así lo entendió la Asociación de Ganaderos del municipio de Paicol, departamento del Huila, la cual asegura que el 80% de su patrimonio ha sido gracias a la formulación de proyectos. Por eso, su primera recomendación por experiencia es perder el miedo a la hoja en blanco, perder el miedo a escribir. Creo que el éxito de eso es sentarnos juiciosos y en el papel escribir lo que tenemos proyectado, para que no se nos vaya a olvidar y no nos quede ni un ítem por fuera de lo que se tiene proyectado. Hacer los diagnósticos visitando esas fincas, porque de ahí depende también el éxito del proyecto. En escasos 4 años de trabajo como organización, ya tienen un banco de equipos y maquinaria valorados en 440 millones de pesos que les permite desde la siembra de cualquier cultivo hasta su cosecha, el procesamiento de forrajes para la alimentación de los bovinos e incluso el instrumental necesario para la realización de procedimientos médicos veterinarios. Así el segundo consejo es que esas ideas de negocio que se lleven al papel deben partir de necesidades reales y puntuales, es decir, que sean viables en términos financieros, técnicos y operativos. La escritura no debe apartarse de las realidades que afronta el campo y su potencial beneficiario. Desde esa necesidad, miremos cotizaciones, miremos a lo real y en la zona que estamos, porque lógicamente siempre nos tomamos que mucha gente se pega de un proyecto de otra zona y no miramos las cuestiones climáticas, no miramos la economía del municipio, entonces eso también varía mucho en cuanto a proyectos. Siempre tenemos que ser reales y hacerlo en el punto de vista que nosotros necesitamos acá en la zona, que siempre se hable con la verdad y la necesidad que de verdad tenemos. Quien reciba el proyecto debe quedar con un panorama tan amplio sobre el impacto de su inversión que no haya lugar a ningún tipo de duda. En este caso de Azogampay se han beneficiado 110 pequeños productores de leche y otro círculo inmediato de campesinos que frecuentemente demanda sus servicios. Por eso el tercer consejo está relacionado con el número de personas que se benefician del proyecto. Generalmente tienen prioridad las ideas que beneficien al mayor número de productores agropecuarios posible. Trabajando en equipo se pueden lograr las cosas. ¿De qué nace de pronto un proyecto para nosotros? De la necesidad, primero la necesidad de los ganaderos. Siempre buscamos que ellos, con la junta directiva, podemos hacer un enlace y decir qué necesidad tienen ellos y qué podemos nosotros apoyarlos y ayudar.
Como no se trata de que todo sea regalado, la idea debe proponer una contrapartida económica. Se debe ser muy claro en la cantidad de dinero que tengo para poner en marcha mi idea y el que necesito como apoyo. Ese es el cuarto consejo. Si yo pongo, si el otro pone, si la gobernación pone, si todos ponemos, va a salir adelante el proyecto. No debemos esperar siempre que nos den, siempre debemos organizarnos y mirar en grupo para hacer proyectos y poder gestionar recursos. El quinto consejo es que el documento no debe ser muy extenso. Los expertos indican que 3 páginas son suficientes para argumentar cualquier idea de negocio. El proyecto tiene que tener un objetivo general y unos objetivos específicos. Descripción del proyecto, la justificación, un cronograma de actividades y lo más importante, el presupuesto. Tener ojalá cotizaciones, tener unos cronogramas de actividades definidos para poder mostrar y decir en qué tiempo vamos a gastar los recursos que estamos solicitando. Resumiendo, la formulación de un proyecto agropecuario es una secuencia de tareas a ejecutar con tiempo y dineros delimitados previamente, que se resume en un documento que contenga en su orden justificación, diagnóstico y análisis de un problema, propuesta de solución o intervención, definición y descripción de los beneficiarios, objetivos, planeación enfocada en resultados, cronograma de actividades y descripción de cada uno de los costos de la ejecución. Desde el complejo del Centro de Formación Agroindustrial La Angostura, en Campo Alegre, Huila, conocimos los requisitos previos y necesarios para la transformación de la materia prima. Inicialmente, los diferentes productores deben tener en cuenta que el cuidado implementado en los animales será fundamental para este proceso, pues la calidad del producto se define desde antes del sacrificio u ordeño. Sí necesitamos que nuestros productores sean conscientes de que lo que hagamos o dejemos de hacer en producción primaria afecta la calidad de los productos que vamos a procesar. Entonces esas buenas prácticas ganaderas, esas buenas prácticas de ordeño nos sirven y son fundamentales para nuestro proceso. El eje fundamental, si es en la parte cárnica, las buenas prácticas pecuarias, ¿cierto? Las buenas prácticas de ordeño son las que me dan, por ejemplo, para el tema de leche. Si yo tengo buenas prácticas en producción primaria, voy a tener, digamos, unas condiciones ideales de materia prima para proceso y aplicar las buenas prácticas ya de manufactura en transformación. Además de las condiciones en las que el productor envía el alimento, se debe ser riguroso en el transporte, ya que este factor es uno de los más representativos cuando hablamos de contaminación de la materia prima. Es por eso que previamente los trabajadores de este complejo realizan pruebas químicas, físicas y sensoriales para rectificar qué productos son aptos o no para la transformación. En el tema de cárnicos hacemos una prueba de pH, ¿sí? Para identificar ese parámetro de calidad, identificamos en la parte sensorial aroma, color, que son características, y textura, características que son visuales, pero que nos dan a dar el parámetro para dar ingreso o no. En productos lácteos, el equipo de trabajo realiza controles de temperatura, verificación de pH y pruebas químicas, pues los productos que no cumplan las condiciones específicas no serán utilizados para el procesamiento alimenticio, debido a que en fases de cocción y almacenamiento se verán afectados. Además, se evitarán enormes pérdidas económicas. Hacemos pruebas de calidad como pH, acidez titulable, identificamos una prueba de alcohol para mirar si en procesos de cocción puede haber algún, digamos, deterioro o una afectación. También hacemos pruebas de adulterantes para identificar si tiene almidones, si tiene presencia de algún conservante o si es afectado por la presencia de un antibiótico que venga desde como tal producción primaria. Entonces, pérdidas económicas tenemos y muchas si yo no hago una valoración. Si yo trabajo con materia prima que no cumpla las condiciones establecidas de seguridad, se va a ver afectados los procesos y voy a tener pérdidas. El control de calidad es fundamental para estos procesos de modificación, ya que a la hora de comercializar existirá un significativo valor agregado respecto a estas producciones. Habrá un aprovechamiento desde el 35 hasta el 75% del producto primario y los subproductos que resultan de allí. En la parte cárnica tenemos transformación en carne de res, cerdo, aves y pescado, pero básicamente en carne de res y cerdo hacemos toda la línea de embutidos, ¿sí? Chorizos, butifarras, longanizas, salchichones, salchichas,
jamones, son toda la línea de, digamos, derivados embutidos que nos sirven como valor agregado para un aprovechamiento de esa materia prima inicial. En temas lácteos se manejan productos de diferentes variedades: quesos, yogures, leches condensadas, helados, postres y muchos más, de los cuales se genera un provecho absoluto. Esta es la razón por la cual diferentes empresas y cooperativas de leche incentivan a productores que ofrezcan leche de alta calidad y cumplan con los requisitos específicos. Se identifica precio por calidad. Se paga porque el productor tenga una calidad que cumpla los requisitos que están establecidos, entonces le doy una bonificación adicional. Finalmente, cada productor debe recurrir al cuidado y manejo correspondiente del alimento que venderá, para así permitir que el procesamiento de carne y leche sea exitoso y genere un valor agregado que beneficie a toda la línea de producción. En la granja ovina Gratamira cuentan con un sistema de semiestabulación al que fue posible controlarle los olores desagradables generados en las camas de viruta de madera y evitarle la presencia de moscas que actuaban como vectores de enfermedades mediante la técnica de microorganismos eficientes. Las bacterias fototróficas son el principal grupo de microbios presentes en esta alternativa. Los organismos fototróficos, ellos toman, digamos, se alimentan de materia orgánica, de gases dañinos como el metano y el amoníaco, que son los que nos dan los malos olores dentro de la explotación. Entonces, a lo que inoculamos nuestras camas con estos microorganismos, ellos comienzan a alimentarse de este tipo de compuestos, que son los que nos dan los malos olores. Para implementar la técnica de microorganismos eficientes, deberá acudir a 3 etapas. La primera es la captura de los microorganismos. Para realizarla, aquí inicialmente preparan un pocillo de arroz y lo dejan a fuego alrededor de 15 minutos a fin de que quede mojado y pueda proveerle humedad a las bacterias y hongos que van a ser capturados. Posteriormente, lo envasan en plásticos y tapan con una tela para evitar que insectos se introduzcan y dañen el proceso. Según nuestro entrevistado, estos vasos se dejan durante 15 días en un lugar aislado de la luz solar para que mantengan su humedad. Esperamos que se colonicen todos estos agentes fúngicos y bacterianos para posteriormente llevarlos y hacer una dilución para la elaboración del EM. Luego se lleva el arroz, se empaca en mallas en una lona y se mete en esta preparación. La utilizamos con 200 litros de agua, preferiblemente agua lluvia, porque pues no la podemos mezclar con cloro, de lo contrario estaríamos dañando la microbiota que hemos capturado. Posteriormente a esos 200 litros de agua que ya están en un recipiente con el arroz, se mezclan 50 kilos de melaza, 8 kilos de palma de torta de soya y se le agregan 500 gramos de levadura. Todo esto con el fin de darle como esa nutrición a todos nuestros elementos para que se puedan cultivar y puedan crecer de manera adecuada. La segunda etapa es la maduración. Este proceso se realiza entre 18 y 20 días, pues a mayor tiempo habrá mayor número de colonias tanto de bacterias como de hongos. Y la etapa final es la aspersión o inoculación de los microorganismos en las camas, que se está realizando cada 15 días. Posteriormente se hace la mezcla para hacer la aspersión o la inoculación en las camas, en las praderas, y en la compostera, en el material que va a ser compostado. Esto consiste en mezclar 2 litros de la solución que ya hicimos del EM, lo mezclamos con 18 litros de agua lluvia nuevamente y se aplica con bomba de espalda en las camas y así podemos inocular nuestros organismos eficientes. Según nuestro entrevistado, la idea de esta técnica también es disminuir el tamaño de las partículas y acelerar el proceso de compostaje en las camas para que cuando llegue a la compostera de la producción, el material tenga fácil manejo. Es una alternativa sencilla de hacer, muy económica y que está al alcance de todos. Entonces recomendamos la elaboración del EM en las granjas pecuarias y la aplicación en las camas cuando se utilice, como en este caso, viruta, se utilice
algunos desechos de cultivos. Esto nos ayuda a disminuir la humedad. En bolsas se recicla la cama y se lleva a la compostera de la producción. El fin de este proceso es amontonarla y darle vuelta cada 8 días, agregándole la preparación de los microorganismos eficientes para que la materia orgánica se descomponga y sirva como abono para fertilizar las praderas de la granja. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: ¿qué animal tiene 4 estómagos? A. La vaca. B. El caballo. C. El cerdo. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta: ¿qué animal tiene 4 estómagos? A. La vaca. B. El caballo. C. El cerdo. La respuesta correcta es la A. La vaca posee 4 estómagos que se dividen en el rumen, abomaso, omaso y retículo. La finalidad de su sistema digestivo es procesar de manera efectiva la celulosa que tienen los alimentos que ésta ingiere. El ganadero Fabio Enrique Cerquera, por medio de pasto de corte y suplemento de silo de maíz, ha podido optimizar su producción lechera, ya que por cuestiones climáticas del departamento se ha visto afectado en temas alimenticios, pues en su finca utiliza el forraje King Grass y Cuba 22. Estos son sembrados en media hectárea de las 2 que tiene. Yo tengo 10 animales, en pasto de corte tengo media hectárea. De resto son potreros en braquiaria. Los potreros en pastoreo son 9 potreros, divididos más o menos de 10 por 100 metros de fondo, 10 de ancho por 10 de fondo. Este forraje diferido en épocas de verano, cuando no hay escasez alimenticia, es pastoreado por los animales para evitar la mano de obra, ya que allí las vacas lo consumen racionalmente por sí solas. Nuestro entrevistado deja a su ganado en estos potreros tan solo mediodía para momentos después llevar a cabo la debida fertilización y adecuación del terreno. Los pastos de corte en tiempo de invierno los corto directamente a las vacas en el corral. Cuando hace verano y hay suficiente comida, los pastoreo las vacas en el pasto de corte. Voy haciendo potreros pequeños y los dejo mediodía en cada potrerito pequeño. Al día siguiente voy guadañando. Aquí fertilizo, apenas sale el ganado, guadaño y fertilizo. Fertilizo sea con el mismo estiércol de la vaca o con abonos químicos. Las vacas que pastorean el forraje diferido consumen solamente la hoja. La vaina que queda allí es retirada momentos después de que los animales son evacuados del lugar y seguidamente son tratados para usar como abono en los mismos potreros de pasto de corte. Esos pastos a los 2 meses y medio tienen menos nutrientes. Entonces lo compenso con silo de maíz para que le dé ese faltante de nutrientes a las vacas de ordeño. Las vacas se comen por ahí unos 10 kilos por vaca. Más o menos le suministro para compensar la faltante de nutrientes del pasto de corte. Las 6 vacas de raza Gir y Yerhol que se utilizan en esta finca para producción láctea consumen 10 kilos de silo de maíz y el forraje diferido obtenido del pastoreo. Pues este método alimenticio ha permitido que el productor reciba de 75 a 80 litros de leche y además en ocasiones tenga comida de sobra. En este momento, por lo que se merma la mano de obra, hay menos costo y el ganado mismo hace el trabajo de pastorear y ya son sobrantes de que me está sobrando comida en la finca, entonces para no dejarla perder, entonces meto el ganado a pastorear en el pasto de corte. Soluciones alimenticias como este tipo de forraje le evitarán la escasez, puesto que los animales consumen los 2 pastos de manera equitativa y además son de fácil adaptación.
Sin embargo, recuerde que debe ser un pasto de buena calidad y debe estar en el punto exacto para que el ganado reciba cada uno de los nutrientes y de esta forma contribuir al producto final. Es igual, sí, es igual. El todo es suministrárselo en el punto que es el pasto, no dejarlos echar ni muy biche ni muy hecho. Más o menos a los 35, 40 días se corta el pasto en el punto que es. Ya dejándolo más ya se echa mucho y ya muy duro para los animales. Hay momentos que toca darlo así porque hay mucha comida, a veces me sobra comida, entonces toca darlo así. Esta metodología no solo favorecerá la calidad de alimento que le suministra a su ganado, pues aparte de reducirle costos y tiempo al momento de usar el pastoreo, en vez de cortar el forraje y llevarlo a cada corral, también le asegurará la ración alimenticia a sus animales. Recuerde dar una buena fertilización y cuidado en los pastos de corte para que la condición corporal de las vacas se mantenga y usted goce de una producción constante. El pastoreo holístico planificado es una de las 4 metodologías del manejo holístico en la ganadería. El objetivo principal es promover en la finca la máxima regeneración posible de las pasturas y el ecosistema en general. Así las cosas, en la Hacienda Bélgica, ubicada en el municipio de Corozal, departamento de Sucre, realizan la planificación del pastoreo en 2 épocas, de acuerdo con la distribución de la humedad en los diferentes ambientes. Nosotros tenemos una época del año en que llueve, por ende tenemos crecimiento del forraje y de la vegetación, y una época del año en que no llueve absolutamente nada, y basados en esos, la primera época, que es la época de crecimiento donde tenemos lluvias, hacemos lo que se denomina plan abierto, que consiste en que los animales pasen rápidamente por los potreros. La meta es disminuir al máximo el tiempo de ocupación y aumentar el tiempo de descanso de los potreros. Durante la época de lluvia, en el plan abierto, el tiempo máximo de ocupación por área de pastoreo es de 2 días y el tiempo de descanso es de 60 días, tiempo en el que se promueve la mayor tasa de regeneración posible. Durante la época de no crecimiento, que corresponde a la época seca, hacemos lo que se denomina plan cerrado y es donde vamos a administrar toda esa acumulación de forraje que promovimos durante la época de lluvias. A diferencia, por ejemplo, de la ganadería extensiva o del pastoreo extensivo, en esos métodos o en esas formas de producir no se respeta el tiempo de descanso que necesita el suelo y que necesitan las plantas. En los pastoreos extensivos se promueve la desertificación de los pastizales. Las leguminosas, por ejemplo, no hacen parte del ecosistema, se pierden por no respetar los tiempos de descanso. Nosotros ajustamos tiempos de descanso basados en el tiempo que necesitan las plantas que son más palatables y más susceptibles al sobrepastoreo. Entonces, por ejemplo, una leguminosa que es de alto valor nutricional, porque es de alto valor proteico, difícilmente lograría prosperar en un ambiente o en un potrero donde todo el tiempo hay animales pastoreando. Entonces, con 60 días, por ejemplo, nosotros hemos logrado recuperar muchas especies que se habían perdido a causa del sobrepastoreo y que desde luego contribuye mucho en la nutrición de los animales. La planificación holística del pastoreo es toda una combinación de diferentes formas de administrar el forraje. En esta finca, por ejemplo, se maneja un solo lote de animales, se utilizan cercas fijas y hasta el momento han logrado hacer 54 subdivisiones que en la planificación se manejan de acuerdo con la oferta forrajera de cada área. La cachama es una especie de pez originaria de la cuenca del Orinoco y de la Amazonía. Tiene un comportamiento migratorio y se desplaza muchos kilómetros aguas arriba durante el verano.
Su reproducción se cumple cada año cíclicamente. Alcanza la madurez sexual a los 3 años. Son de color gris a negro y se alimentan principalmente de microcrustáceos planctónicos, frutos, algas y larvas. Inicialmente, para conocer la cachama, un poco de historia es que la cachama viene de las cuencas del Orinoco y del Amazonas. Es una especie nativa colombiana. Inicialmente tiene unos datos de reproducción de aproximadamente 1968. En el área experimental se hicieron las primeras pruebas en 1980 en el departamento del Meta. Inicialmente se trabajó en como esa especie en reproducción porque pues tiene muy buenas bondades, a pesar de que encontramos algunas espinas en más cantidad que otras especies. La carne es muy rica y es bastante nutritiva. Para iniciar la línea reproductiva de la cachama, los acuicultores traen los alevinos e inician la maduración de aguas en los estanques para empezar la productividad primaria. Los alevinos se traen de Villavicencio. Nosotros aquí tenemos la etapa de alevinaje. Una vez recibido el alevinaje, nosotros maduramos aguas para poder contener bastante productividad primaria en los estanques. Esto sirve de alimento inicial, por lo que también es una especie filtradora. Y luego, según la necesidad de la especie, vamos suministrando concentrado. A pesar de que la cachama no tiene un concentrado específico para cumplir con las necesidades de la especie, también se pueden utilizar algunos elementos externos para mermar el consumo de concentrado y en algunos casos se suministran algunas frutas como la guayaba, el mango, entre otras, que hacen parte de la dieta nutricional del pez dentro del periodo de cría. Las cantidades de concentrado varían de acuerdo a la etapa en que se encuentre el animal. Hay que tener en cuenta que el concentrado viene en diferentes cantidades de proteína. En la piscicultura encontramos concentrados de 45 harina para los alevinos. Esas las suministramos en muy poca cantidad ya que tenemos buena productividad primaria. Tenemos 45 extruido, que es una pepa un poco ya más grande, es aproximadamente 2 milímetros de tamaño, y esa la suministramos en el momento en que el pez ya está más o menos en la etapa de juveniles. Si se cumple un plan alimenticio al pie de la letra, la cachama puede alcanzar pesos deseados en menos de 5 meses. Según acuicultores de Biotá, Cundinamarca, esta es una especie de muchas virtudes que convierten el proceso de crecimiento más efectivo. Hay que tener en cuenta que la cachama es un animal que tiene un factor de conversión bastante alto. Gana, digamos que la parte de la carne del pez como tal, se puede ganar aproximadamente 500 gramos en 4 meses y medio. Es un animal de muchas virtudes en cuanto al crecimiento. Y estamos trabajando en este momento en el tema de la comercialización, que es lo más importante después del cultivo. La cachama se desarrolla en aguas turbias. Aunque esta especie no es de agua transparente, se deben cumplir unos parámetros relacionados con la calidad de agua para que se pueda desarrollar. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es unos parámetros adecuados donde la especie se pueda desarrollar, tener una buena alcalinidad, tener una buena dureza en el agua, tener un buen pH, que es importante, para sostener la productividad primaria también. El peso ideal en este tipo de especies es de 700 gramos. Para alcanzar este peso, el proceso puede tardar de 4 a 5 meses. En algunas piscícolas se ha conocido de casos de éxito en donde la cachama alcanza este gramaje en menor tiempo, digamos que por las características fisiológicas o naturales de la finca. Y pues la idea es tratar de cumplir con un peso requerido mínimo de 700 gramos en adelante, que es el peso en donde la cachama se deja trabajar para las diferentes presentaciones que estamos buscando. La cachama es un animal que tiene muchas bondades a la hora de ser producida y consumida. Esta especie va ganando cabida entre los colombianos que diariamente se saborean al momento de servirla en su plato. Al regreso, hablaremos sobre el impacto que tiene el ambiente, el clima y factores externos en la reproducción y veremos algunos cruces que se pueden realizar entre razas ovinas que están dedicadas a la producción de carne. Ya regresamos. El cambio climático ha traído consecuencias graves para muchos ganaderos colombianos. Este fenómeno provoca el deterioro de las pasturas que los animales consumen, disminuyendo sus nutrientes y afectando la reproducción de todo el hato.
conozcamos más sobre las consecuencias que ha vivido el sector ganadero. Nos encontramos un ovinocultor que ha optado por el cruzamiento de ovinos con el fin de mejorar el rendimiento cárnico de su explotación. El proceso le ha generado ganancias de hasta 10 kilogramos al animal en menos de 6 meses. Mientras muchos avicultores prefieren la gallina criolla por la calidad del huevo, en el municipio de Guayatá, Boyacá, encontramos una granja donde el objetivo principal es la producción de carne. Para ello, la exigencia es que las gallinas sean sacrificadas antes de cumplir un año de vida y se tenga un control estricto con la genética. Continuamos con nuestro recorrido agropecuario. El ambiente es uno de los aspectos que más preocupa a los ganaderos del departamento del Guaviare, pues su producción láctea se ha visto perjudicada debido al cambio climático presentado en la zona. Según nuestro experto, en esta finca existían 2 periodos importantes de verano en donde se llevaba a cabo el nacimiento de los terneros. No obstante, con el paso del tiempo y aumento de las lluvias, se redujo esta etapa a una sola en el año. Entonces se nos está presentando una sola temporada fuerte de nacimientos. ¿Eso a qué nos ha obligado? A manipular cada vez más la fisiología reproductiva de los bovinos y poderle dar una sostenibilidad a la ganadería en los sistemas de lechería. El exceso de temperaturas altas o bajas perjudica significativamente la productividad de los animales. Por ejemplo, en climas demasiado cálidos, las hembras entran en un estrés calórico, el cual reduce el consumo de alimento, ocasiona falla en la termorregulación del animal y perjudica la cantidad o composición de la leche. En caso contrario, cuando se presentan temperaturas muy bajas, el ganado puede contagiarse de enfermedades como la leptospirosis, la cual provoca abortos e infertilidad. Todo este factor de estrés ha llevado a que los animales se bloqueen, llamémoslo así, y algunas veces no nos entran al celo, o sencillamente por cuestiones sanitarias, las vacas en su sistema natural programaban sus nacimientos a las épocas del verano para que hubiera un mayor porcentaje de natalidad en sus terneros. La deforestación ocasiona que los suelos pierdan diferentes nutrientes que son esenciales en la dieta bovina, lo que ocasiona pérdida de peso en los mismos y bloqueo en la actividad reproductiva. Una hembra con baja condición corporal o desnutrida no abre sus canales sexuales y para quienes optan por la monta natural deben recurrir a un gasto extra en hormonas que logren que la res entre en celo nuevamente y mantengan la producción láctea. Económicamente sí, porque pues nos toca tener un gasto adicional para regular ese ciclo estral de los animales y programar las preñeces y asimismo los nacimientos durante cada mes del año. De cierta manera tenemos que forzarlo mediante el uso a veces de algunos hormonales para regular el ciclo estral de los bovinos o sencillamente programando con los destetes controlados de los animales. El tener que inducir el celo en las hembras será un retraso en la producción láctea del predio, pues si los días abiertos se prolongan, la hembra tardará en quedar preñada nuevamente, la meta de una cría al año no se cumplirá y finalmente la productividad láctea tendrá inconvenientes. Inicialmente cuando empezamos a sincronizar como todo el calendario para nacimiento durante todo el año en ganaderías de leche, que tengo días abiertos, días donde no voy a tener una producción ideal. El clima no solo afecta a los bovinos adultos, pues los terneros recién nacidos también reciben afectaciones por parte de este fenómeno. Cuando las temperaturas altas incrementan, muchos de los microorganismos que habitan normalmente en el suelo mueren o en su defecto adquieren mayor resistencia a la temperatura y se desarrollan con más facilidad. Básicamente cuando un ternero nace, lo que uno hace es prestarle atención al ombligo. El ombligo, así como es la principal fuente de alimentación de un feto dentro del vientre de la madre vaca, es también una fuente de entrada de enfermedades grandísima. Entonces, pensando en los ectoparásitos, refirámonos principalmente a las moscas, sí permitirían la infestación con larvas y posterior infectación por bacterias. Cuando los productores no desinfectan correctamente el ombligo de sus terneros o permiten que éste esté a libre exposición, pueden adquirir enfermedades como la poliartritis séptica, la cual afecta directamente las articulaciones del animal y perjudica su desarrollo futuro. Sí permite la entrada de enfermedades. Es muy común acá en la región la poliartritis séptica. Tenemos muchos problemas
porque algunos de nuestros ganaderos todavía están aprendiendo a manejar la desinfección del ombligo. Nuestro entrevistado sugiere a los ganaderos del país iniciar procedimientos silvopastoriles, pues estos reducen la emisión de dióxido de carbono, permiten el mantenimiento de los ecosistemas y finalmente los árboles instalados en los potreros brindan una zona de confort para los animales. La estrategia de realizar cruzamientos de razas no especializadas con algunas ya mejoradas ha sido exitosa para el productor Francisco Castiblanco, pues su idea era incrementar la ganancia de peso en un tiempo menor a la que estaba recibiendo por parte de los animales raza Peliway, tradicionales de esta región. La mezcla de hembras de esta genética con machos Dorper ha permitido acortar el tiempo de engorde e incrementar la productividad agropecuaria de esta finca. El ovino que la gente acostumbraba a tener o tiene todavía, alcanza un promedio de 15-20 kilos en 8 o hasta un año, porque son razas que no han sido mejoradas. Ya con una raza mejorada alcanzamos en 5 meses los 35 kilos en carne, en solo 5 o 6 meses de el chivito, el chivo, porque el cordero. Entonces son lo que queremos mostrar, que sí se puede hacer el cambio. Para este cruce se utilizan hembras Peliway, ya que reúnen cualidades maternas sobresalientes como la excelente producción láctea, prolificidad, longevidad y reproducción no estacionaria. En el caso de los padrotes se recurre a los de la raza Dorper, quienes presentan muy buena conformación en sus canales. Además, su carne resulta ser magra, inolora y suave. Los dos tipos de animales se adaptan con facilidad a la temperatura de la zona. Estuvimos mirando varias razas y la que más nos interesó es la Dorper, porque él es solo carne y es la que más rápido desarrolla su masa muscular. El clima, ellos se adaptan al clima cálido, como este clima, y nos favorece mucho este terreno porque es rocoso, lomoso, entonces ellos no sufren por enfermedades del casco y se aclimatan muy fácil, entonces se sueltan a potrero y pues les sienta bien. Estos animales mantienen cerca de 12 horas en un aprisco, hecho a base de madera, montado unos centímetros más arriba del suelo y techado. Esto evita que los animales sufran de enfermedades como la necrosis de pezuña u hongos en los cascos que son causados por factores climáticos o microorganismos infecciosos que habitan en los suelos. Cuando empieza lo del invierno, entonces ellos se enferman mucho por el casquito. Les da un sabañón, entonces los estamos tratando con formol, un remedio para matar porque se engusana, entonces se le revuelve el formol y el remedio para el gusano y ya, se le inflama mucho y entonces él se inflama y se le pela. Las hembras Peliway son servidas al año por el padrote Dorper, quien es el encargado de mejorar genéticamente a los corderos. La gestación de las madres dura cerca de 5 meses, permanecen 2 meses en lactancia y posteriormente realizan la nueva monta. Hemos comprado el padrón y hemos hecho por monta natural. Sí, señor, y hemos cruzado con el Peliway, que es la raza de esta región, para ir cambiando la genética. Con buena asistencia, ellas dan 10 crías. Los corderos que nacen en esta finca se ceban a base de forrajes comunes como el pasto estrella o braquiaria. Se suplementan con 200 gramos de purina al día y sal mineralizada a libre consumo. La alimentación debe ser de suma importancia, puesto que los nitrógenos, minerales y el carbono adquiridos de los diferentes forrajes u otros productos se convierten en músculo a través del proceso de digestión del animal. Entre más elementos benéficos adquiera el ovino, mayor volumen presentará su canal. Ellos lo que es el pasto normal para el ganado y ellos comen gramita de todo lo que encuentran en el potrero. Es muy apetecida en el comercio y es muy buena. Está en pie, aquí la hemos vendido a 8.000 pesos en pie. Sale en 35 kilos, han pesado de 6 meses de edad. La clave de obtener éxito en los cruzamientos para mejorar el rendimiento cárnico de su explotación se basa en el aprovechamiento de las virtudes de cada raza. Asimismo, debe ser enfático en la adaptación climática que estos ovinos tengan a su región, pues si los animales no soportan las condiciones del predio, no rendirán de manera esperada y podrá presentar pérdidas económicas. Pues les recomendaría que integremos razas de carne, así como esta del Dorper, que se aclimata muy fácilmente y da un rendimiento muy favorable para uno que finquero, que necesita es que rinda
el animal y son muy mansos y pues se puede trabajar con ellos. Finalmente, recuerde que la carne de cordero es una muy buena fuente proteica para el cuerpo humano. Presenta vitaminas como B12, B3 y minerales como el hierro y el selenio. Mientras en muchas granjas las gallinas criollas son sinónimo de postura garantizada hasta por más de 5 años, en la finca Santa María de Guayatá, Boyacá, estas aves son equivalentes a carne en abundancia y de calidad. La premisa es que no pueden sacrificarse después del año de vida. Aquí el aprovechamiento de los huevos pasa a un segundo plano. La gallina criolla no es muy enriquecedora en cuanto a la postura. Más o menos están entre un 50-60% de postura diaria. Y nos basamos más que todo en la carne, la producción de carne, porque el tamaño de la gallina criolla es muy superior a la de ponedora. Si una gallina de galpón aproximadamente pesa 3 libras, por decir, la criolla pesa el doble, pesa 6-7 libras. Aparte de que son productivas, también lo mantienen a uno desestresado. El tercer propósito en esta finca de la vereda de las Juntas es que las gallinas ayuden en la fertilización y el control de plagas en ese primer piso del policultivo de más de una docena de frutales. Lo más importante para cumplir con los 3 objetivos de carne, huevo, fertilización y control biológico es conocer y manejar con precisión cada una de las fases de vida de las gallinas. La gallina criolla tiene unos ciclos de que pone entre 10 y 20 huevos por ciclo y ellas sufren un proceso de que lo que llamamos las cluecas, que es cuando empollan los huevos. Acá nosotros las apartamos, les colocamos unos 15 huevos y las dejamos ahí y ellas sacan los pollitos. De esas camadas vamos seleccionando, nosotros apartamos lo que es machos aparte y lo que es pollita aparte. Obviamente en carne los machos entregan mayor rendimiento de canal, sin embargo, al igual que las gallinas criollas, la carne de estos es fibrosa debido a que desarrollan en buena medida sus músculos por permanecer ejercitándose en libertad. Nosotros dejamos las gallinas que cumplan un proceso, más o menos tampoco las dejamos envejecer mucho por el tema de la carne. Las seleccionamos por edades, más o menos a partir de que estén un año en postura las vamos renovando. El trabajo de clasificación por género y edades es también fundamental. Acá cada lote se compone de 20 aves por cada 7.000 metros cuadrados. La división de cada corral cubierto con los árboles en policultivo está realizada con angeos y mallas. Tenemos 3 corrales para ir por edades, ir renovando, y el tercer corral es donde están los machos. Machos aparte, que es la producción de carne, y ellos se venden como carne. Por ejemplo, si un pollo criollo como este que está aquí cuesta 80.000 pesos, un pollo de levante de engorde cuesta por ahí 20.000 pesos. Aparte de la logística de infraestructura que incluye la puesta de nidales en medio del cultivo, el aspecto que más cobra importancia acá es el manejo de la genética. Y los pollos reproductores sí los vamos intercambiando con vecinos para que genéticamente no se reproduzcan entre familia. El cuidar la raza, por ejemplo, que las gallinas van a estar con los pollos que son hermanos, entre los pollos se van a pelear, entonces ni dejan que se reproduzcan y van desmejorando la raza. Aproximadamente mantenemos 10 gallinas por cada gallo reproductor. El gallo lo estamos cambiando cada rato, él al año ya cumple su ciclo, entonces ya renovamos. En el modelo el aprovechamiento del espacio es total. Las gallinas, además de fertilizar el suelo y de ayudar en el control de plagas y enfermedades, se benefician del ramoneo en el primer piso y del sombrío que generan los frutales en el segundo piso. Acá se alimentan de insectos, de lombrices, de todo lo que produce la tierra, lo que encuentran en la tierra. Las alimentamos a punta de maíz y comida cocinada como arracacha y arroz. La otra variable del modelo con genética avícola criolla es el plan sanitario. La gallina criolla es muy resistente a las enfermedades, únicamente se mantienen purgados y bien alimentados. Los purgamos con gotas y por ahí cada 3 meses, cada 5 meses, dependiendo como uno vaya viendo el apetito de ellos. Ellos a veces van perdiendo apetito, van perdiendo postura,
Entonces consultamos con el veterinario y dice apliquémosles esto. En síntesis, el sabor diferencial de la carne de gallina criolla lo da la genética, la libertad de movimiento que se le permite a las gallinas, la edad del sacrificio y por supuesto la alimentación variada y alternativa que se le garantiza a cada ave. La piscicultura, como muchos de los trabajos agropecuarios, producen una cantidad inimaginable de residuos que en muchos casos pueden resultar perjudiciales para el medio ambiente. Por ello, en la Hacienda California, ubicada en Biotá, Cundinamarca, hablamos con Eduardo Corredor, un acuicultor que optó por extraer los lodos de sus estanques para convertir este material en abono que sirve para los cultivos agrícolas de su explotación. Piscicultura nos permite usar todo lo que le sobra, tanto en los sistemas de cultivo como en las especies. En este caso nosotros estamos usando los lodos como mecanismo de abono para diferentes plantas en la finca. Los usamos en café, en el plátano, que son como las actividades principales de esta finca, y luego usamos una parte en árboles frutales que son para el consumo interno de la finca como tal. Ese lodo es particular gracias a la combinación de 3 elementos: partículas fecales de los peces que producen nitrógeno, tierra del estanque y finalmente concentrado altamente dotado en grasas y proteínas que no es filtrado por los acuáticos. Expertos aseguran que de la cantidad total del alimento suministrado en cada estanque, el 10% se dirige a los lodos, permitiendo así incrementar la presencia de fósforo en el producto. Esto viene y hace como una descomposición junto con el terreno que ya encontramos en el fondo del estanque, y lo usamos para luego secarlo o deshidratarlo, tratar de trabajarlo en el tema de algo de tierra, algo de cal para poder lograr un tema de nutrición más alto, y inmediatamente lo usamos en las plantas para el uso como tal. En esta finca realizan la extracción del lodo en 2 momentos oportunos. Uno de ellos ocurre durante el crecimiento de los peces en el estanque, pues por medio de una caja o de forma manual se retira. El otro instante sucede cuando ha culminado el cultivo del pez. Se procede a secar por completo el estanque y se raspa el fondo del mismo para adquirir el elemento. Extraemos el lodo, lo pasamos a un sector donde lo secamos un poco, lo tratamos de deshidratar la mayor parte posible. Nosotros lo colocamos encima de unas tejas, digámoslo así. Inicialmente lo empezamos así. La idea es colocarlo en una zona de deshidratación específica para el lodo, pero no sin antes mirar más o menos qué textura tiene el lodo, porque hay lodo que es muy aguado y que no es muy difícil darle control, o habría que invertir en muchos elementos para poder hacer una filtración mínima en el tema del lodo. El lodo debe presentar un color marrón claro y homogenización total de las heces, tierras y alimento. Tenga en cuenta que el secado será fundamental para incrementar o disminuir los niveles de pH en el elemento, pues un lodo sin su debida deshidratación será demasiado ácido para los cultivos, con un pH de 4.8, y cuando sea implementado en el suelo no permitirá que las plantas absorban minerales esenciales como el magnesio y el hierro. Luego nosotros, ya después de tenerlo de cierta humedad, nosotros tratamos de tenerlo más o menos al 75% de humedad. La cal, como es un producto muy seco, lo que hacemos es homogenizar hasta un punto de que tratamos como de compactar y de poder agrupar todos esos elementos en el lodo, y luego adicionamos la tierra y luego nuevamente hacemos la homogenización. En la Hacienda California abonan cada 2 o 3 veces a la semana si hay temperaturas altas. Por el contrario, cuando hay bastante humedad, el número de veces incrementa debido a la movilización del abono por las lluvias. La homogenización del lodo ya deshidratado, cal neutra y tierra permitirá incrementar los valores nutritivos de las plantas. En este caso, el café y el plátano evidencian mayor crecimiento en los frutos y fortalecen el follaje general. Una vez nosotros abonamos el café, los resultados de la pepa son, digamos que son un poco más grandes. Las características del café cambian un poco porque pues tiene un abono natural, tiene un abono directo. Aquí lo utilizamos para la zona del plátano, entonces todo lo que son los colinos pegan muy bien. Para el tema de la guayaba, para el tema del mango, nosotros también lo estamos utilizando. En el mango florece bastante, hace florecer mucho el árbol. En el tema de la guayaba, pues la guayaba tiene unas características diferentes, y pues eso hace de una manera u otra que los frutos sean más concentrados en la fructosa como tal, que es lo natural de
de un producto como estos. Es importante resaltar que cada tipo de lodo presenta composiciones químicas diferentes, por ello nuestro entrevistado sugiere realizar pruebas de laboratorio y asesoría técnica para conocer las bondades de dicho material. Asimismo, asegura que lo ideal es reutilizar todo tipo de productos que resulten de las explotaciones, pues esto logrará neutralizar efectos nocivos en el medio ambiente y de igual forma obtener resultados eficientes sin grandes inversiones económicas. Miren esta casa tan bonita, tiene alrededor de 20 años de construida. Hay que decir que aquí viven los campesinos de esta región del departamento de Antioquia, que no se dan por vencidos, pese a las dificultades que en este momento sigue afrontando el sector agropecuario de nuestro país. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita bien temprano con los campesinos de Colombia. Y recuerden que quien madruga, Dios le ayuda, y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Hasta pronto.